Un abogado abandona la defensa de un millonario ante el tribunal y la empleada del hogar toma la palabra y sorprende a todos. Bienvenido a Relatos que Enseñan. Me encantaría conocer tu opinión sobre esta historia, así que déjala en los comentarios. Y si te gustan las historias con lecciones de vida, no olvides suscribirte y darle like al video. Tu apoyo significa mucho para mí. La mañana fresca iluminaba el tribunal, cuyas columnas imponentes parecían custodiar un juicio que estremecía a la ciudad. Dentro, la sala se llenaba del murmullo de periodistas, abogados y curiosos, mientras el frío mármol reflejaba una luz blanca e impasible. Arturo Valdivia, un millonario de expresión severa y traje impecable, esperaba ser defendido de graves acusaciones de fraude. A su lado, Damián Rosales, el abogado más famoso de la ciudad, hojeaba los documentos con fingida confianza. Sentada en un rincón apartado, Mariana, la humilde empleada del hogar de Arturo, observaba todo con el corazón encogido. Su uniforme sencillo contrastaba con la elegancia del entorno, pero sus ojos, oscuros y llenos de humanidad, no podían apartarse del patrón que siempre la trató con respeto. El aire olía a formalidad y tensión. Las cámaras se preparaban, los jueces ajustaban sus lentes, y el sonido del mazo marcó el inicio del juicio más comentado del año. La tarde cubría los ventanales del tribunal con un resplandor dorado cuando la fiscalía tomó la palabra, exponiendo documentos que destrozaban la imagen intachable de Arturo. La pantalla gigante proyectó correos comprometedores, cifras ocultas y transacciones sospechosas. La atmósfera se volvió densa, como si el calor del momento ahogara a los presentes. Mariana, desde su asiento, apretó las manos sobre su regazo, incapaz de comprender cómo aquel hombre, que cada Navidad le regalaba víveres y un sueldo justo, podía ser retratado como un villano despiadado. Damián, mientras tanto, se mostraba cada vez más inquieto, consultando su reloj y desviando la mirada, como si quisiera escapar de ese lugar. El fiscal terminó su exposición con una frase lapidaria: «No hay defensa ante tanta evidencia». El público quedó en silencio, solo roto por el lejano ruido de la lluvia que comenzaba a golpear los cristales. Cuando el reloj marcó las 3:15 p.m., el tribunal fue sacudido por un giro inesperado. Damián Rosales, con un suspiro cansado, se puso de pie y dijo con tono frío: «Renuncio a la defensa del señor Valdivia. No puedo seguir representándolo». El silencio fue absoluto, como si el tiempo mismo se hubiese detenido. Arturo, desconcertado, apenas pudo murmurar: «¿Qué estás haciendo?». Pero el abogado ya se marchaba, dejando su maletín sobre la mesa, su figura alejándose por el pasillo como una sombra cobarde. Los murmullos crecieron como una ola imparable, las cámaras capturaron la humillación del millonario, y el juez golpeó con fuerza el mazo intentando calmar el caos. Mariana sintió que la sala entera se venía abajo, como si el mundo hubiera dejado solo al hombre que alguna vez la ayudó cuando nadie más lo hizo. La noche comenzaba a caer, oscureciendo la esperanza en aquella sala. Las luces blancas del techo brillaban con una frialdad que calaba los huesos, cuando el juez, con voz grave, lanzó la pregunta que parecía imposible de responder: ¿hay alguien dispuesto a defender al acusado? El silencio fue absoluto, cortante como un cuchillo. Mariana, con el corazón palpitando como un tambor, se puso lentamente de pie. Su voz temblorosa rompió el mutismo: Yo lo defenderé, su señoría». La sala estalló en murmullos de incredulidad. Una empleada doméstica, con uniforme humilde, caminó por el largo pasillo hacia el estrado, mientras cada paso resonaba como un desafío contra el destino. El juez la observó con sorpresa, pero Mariana no bajó la mirada. Arturo, desde su asiento, la contempló con asombro y gratitud silenciosa. Afuera, la noche se cernía sobre la ciudad, como testigo de un acto que cambiaría muchas vidas. La atmósfera, cargada de incredulidad, pesaba sobre los hombros de Mariana mientras ella tomaba los papeles abandonados por el abogado. Respiró hondo, sintiendo el temblor en sus manos, pero también una fuerza que nunca antes había experimentado. Con voz clara dijo: «No tengo un título, pero tengo la verdad de quien lo conoce más allá de estos papeles». Las luces frías resaltaban el brillo sincero de sus ojos. Mariana relató, con palabras sencillas, cómo Arturo pagó las medicinas de su madre enferma, cómo le dio trabajo cuando otros la humillaron, y cómo, tras los muros de su empresa, ayudaba en silencio a quienes más lo necesitaban. La audiencia, que al principio la miraba con burla, empezó a escucharla en silencio. Por primera vez, el millonario no era visto solo como el poderoso empresario, sino como el ser humano imperfecto que también había hecho el bien. La noche oscura se reflejaba en los ventanales cuando Mariana,
armándose de valor, presentó unas cartas guardadas en su bolso. Eran agradecimientos de familias que Arturo había ayudado sin pedir nada a cambio, donaciones a un orfanato, becas escolares y alimentos entregados a comunidades necesitadas. La gran pantalla mostró fotos sencillas pero conmovedoras que contrastaban con la imagen fría del empresario. El fiscal intentó interrumpir, pero el juez, conmovido, permitió que Mariana continuara. Las luces titilaban suavemente, como si el tribunal entero se diera cuenta de que la verdad, a veces, no está en los contratos, sino en los actos invisibles. Mariana seguía hablando, no como una experta legal, sino como alguien que conocía el corazón de aquel hombre más allá de las cifras. El ambiente dejó de ser hostil, y poco a poco, la empatía comenzó a abrirse paso entre la incredulidad. Con la madrugada envolviendo la sala en un silencio solemne, Mariana relató el día en que Arturo la defendió de un capataz que la humilló, tratándola como menos que nada. Sus palabras, llenas de emoción contenida, hicieron que algunos presentes bajaran la mirada avergonzados. La joven no pedía clemencia, pedía justicia equilibrada, reconocer las faltas, pero también los méritos. La atmósfera se volvió humana, real, alejada de tecnicismos fríos. Arturo escuchaba en silencio, con lágrimas ocultas en los ojos, comprendiendo que nunca podría pagar con dinero el valor de aquella mujer sencilla, que hoy, sin obligación alguna, estaba dispuesta a salvarlo del derrumbe total. Mariana, con el corazón en la garganta, terminó diciendo: a veces, el que menos tiene es quien más conoce el verdadero valor de la justicia. El amanecer comenzaba a teñir el cielo de tonos anaranjados, cuando Mariana concluyó su intervención con una voz firme pero serena. No estoy aquí para borrar sus errores, sino para recordarles que también supo hacer el bien cuando nadie lo veía. La sala quedó en un silencio profundo, interrumpido solo por el leve zumbido de las luces fluorescentes. Arturo bajó la cabeza, profundamente conmovido, mientras el juez pedía un receso para analizar todo lo escuchado. El público, que antes miraba con desprecio, ahora la observaba con respeto. Afuera, las aves comenzaban a cantar suavemente, como si el mundo siguiera girando, pero más liviano, menos hostil. Mariana regresó a su asiento, agotada pero con el alma en paz, consciente de que había hecho lo correcto, aunque nadie más hubiera dado un paso adelante. Al mediodía, el sol atravesaba los ventanales iluminando la sala cuando el juez, con tono firme y reflexivo, dio su veredicto. Arturo fue declarado culpable de faltas administrativas, pero absuelto de los cargos más graves, reconociendo que, a pesar de sus errores, también había aportado mucho bien a la comunidad. La sala entera quedó en silencio, procesando lo ocurrido. Mariana respiró profundo, mientras Arturo se le acercó lentamente, y por primera vez, inclinó la cabeza en señal de agradecimiento sincero. Las cámaras captaron el momento, pero la verdadera victoria no era la sentencia, sino la lección silenciosa que quedaba grabada en cada corazón presente. Los asistentes comenzaron a retirarse lentamente, llevando consigo una historia que difícilmente olvidarían. La tarde, tibia y serena, cubría la ciudad cuando Mariana salió del tribunal, donde una multitud la esperaba con cámaras y micrófonos. Ella, con humildad, dijo pocas palabras. Solo hice lo que debía hacer. La brisa movía su cabello mientras los periodistas se alejaban, quizás reflexionando sobre el verdadero significado de la justicia. Arturo, desde la puerta del tribunal, la observó marcharse, comprendiendo que el dinero no podía comprar la lealtad ni la gratitud sincera. Los transeúntes la miraban con admiración, pero Mariana solo quería regresar a su hogar, preparar la cena y continuar su vida sencilla, lejos de los reflectores. El mundo seguía su curso, pero algo había cambiado para siempre en el corazón de todos los presentes. Esa noche, en su pequeña cocina iluminada por la luz cálida de un foco antiguo, Mariana preparaba una sopa para su madre enferma, como cada día. La radio, en un rincón, transmitía la noticia del juicio que había sacudido a la ciudad. Ella, sin pretensiones, sonreía en silencio mientras servía los platos. Arturo, en su oficina vacía, observaba su reflejo en el vidrio, sabiendo que debía comenzar de nuevo, pero ahora con una perspectiva diferente. A veces, los actos más grandes nacen de las personas más humildes. En el silencio de la noche, Mariana comprendió que no necesitaba fama ni reconocimiento, bastaba con saber que había defendido lo justo cuando todos eligieron callar. La mañana siguiente amaneció brillante, con el canto de los pájaros llenando el aire limpio. En la casa de Arturo,
Donde antes reinaba el silencio arrogante, ahora se escuchaban palabras de gratitud y propuestas de cambio. Él reunió a su equipo y anunció reformas para que su empresa fuera más justa y transparente. Mariana, por su parte, volvió a limpiar los pasillos como siempre, pero ahora cada empleado la saludaba con respeto y admiración. La vida seguía su curso, pero el ejemplo de valentía que ella dio quedó grabado en el alma de todos. El sol iluminaba su rostro mientras abría las ventanas de la casa, dejando que el aire fresco entrara, y con él, la esperanza de un nuevo comienzo. Nunca subestimes a quien sirve en silencio, porque su corazón puede guardar el valor que otros esconden. La verdadera fuerza no está en el dinero, sino en el alma que no teme hablar por lo justo. Los títulos no definen el coraje, ni el poder garantiza la bondad. A veces, el héroe surge donde menos lo esperas, y la verdad encuentra voz en quien jamás imaginaste. Cuando el mundo calla ante la injusticia, basta una voz sincera para iluminar la oscuridad. La valentía no necesita permiso, solo convicción. La humildad no es debilidad, es fuerza silenciosa. Y el respeto no se compra, se gana con actos, no con palabras, porque quien defiende la verdad, aunque tiemble, siempre deja huella. Y en los corazones humildes, a veces, habita la justicia más grande.